Hermano, que el Señor les bendiga. Y como siempre digo, ¿verdad? Que el Señor les continúe bendiciendo. Estamos pues preparándonos, ¿verdad? Para tener nuestro estudio bíblico de esta noche. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema bastante interesante hoy y va de la mano de el tema, ¿verdad? Que estuvimos tocando la semana pasada. Y quiero dar un adelanto, ¿verdad? De la cita bíblica. Dios te bendiga, Rosy, para que se vayan ubicando y así pues poder, Dios te bendiga, pastora, y así poder pues continuar con el estudio más rápido. Para los que tienen el expositor, es el estudio bíblico número 20. Dios te bendiga, María. El estudio bíblico número 20. Y la base bíblica para los que no tienen el expositor se encuentra en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 1. Y no es Nahum el hijo de Reyes, ¿verdad? Es el profeta Nahum. Pero ya sabemos de dónde pues Reyes escogió el nombre. Dios te bendiga, Onyx. Y el título de la lección de hoy será Dios es un juez justo. Y de eso vamos a estar hablando ahorita, de lo que es la justicia de Dios, pero también vamos a estar hablando un poco acerca de los de los atributos de Dios o de la esencia de Dios como tal, ¿verdad? Pero antes, ¿verdad? Como siempre, me gustaría hacer una oración. Luego vamos a cantar un himno. Dios te bendiga, Eugenia. Dios te bendiga, Roxana. Luego vamos a cantar un himno y luego vamos a leer una porción bíblica que va de acuerdo a lo que es la lección. Amén. Oramos. Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos la gloria, la honra, el honor, Padre, y te damos gracias, mi Dios, porque tu misericordia, mi Dios, nos ha alcanzado, mi Dios, porque tú eres bueno y eres justo junto con nosotros, mi Dios. Y no solamente tu palabra, Señor, lo registra, sino que tú lo has demostrado, mi Dios, a través de la historia de la humanidad. Esa justicia, Señor, que solamente viene de ti, mi Dios, a través de tu amor y a través de tu misericordia, Padre. Porque la justicia verdadera solamente la puedes implantar tú, Señor. Yo te pido que seas tú, Señor, manifestándote a través de este estudio bíblico, mi Dios, que seas tú llegando a las vidas, Señor, y que podamos recibir, Señor, tu palabra. Pero que también, Señor, podamos ser hacedores de la misma, mi Dios. Yo te pido por mis hermanos, Señor, que se están conectando, Señor, que seas tú, Señor, preparando sus corazones y sus oídos y su mente para recibir la enseñanza, mi Dios. Y los que no se están conectando aún, o los que ya no se están conectando, yo te pido que seas tú poniendo en ellos el querer como el hacer, Señor, para que ellos puedan gozarse junto con nosotros de esta clase, mi Dios, las cuales tú las has preparado para irnos encaminando y enseñándonos poco a poco, Señor, la manera correcta de vivir de acuerdo a tu voluntad, Padre. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Roxana. Eugenia, yo creo que ya dije Dios te bendiga. Tatita, Dios te bendiga. Bueno, Angélica, Dios te bendiga. Yo quiero cantar Jesús mi gran amor, ¿verdad? Catherine, Dios te bendiga. Esa canción a mí siempre me gustó porque hay una parte en específico, Catherine, Dios te bendiga, hay una parte en específico que habla acerca de mientras haya aliento en mí, ¿verdad? Te adoraré. Significa que mientras yo pueda respirar, mientras yo tenga vida, yo te voy a adorar, ¿verdad? Y eso es algo bien interesante porque todo lo que somos y la vida viene de Dios. Yo estaba viendo ahorita en un group chat que pusieron un payasito hablando de una anécdota acerca de un hombre que de momento tuvo problemas respiratorios y tuvo que ir hacia el hospital, ¿verdad? A ser tratado. Y lo tuvieron que conectar a una máquina de oxígeno. Y durante 24 horas este hombre estuvo conectado a esa máquina de oxígeno. Un hombre de 80 años. Luego del transcurso de 24 horas, este hombre se mejora. Y cuando fue al counter, Dios te bendiga, Lucy Nelson, cuando fue al counter a pagar su deuda, ¿verdad? Su bill en el hospital, le preguntó que cuánto debía por 24 horas de estar utilizando el oxígeno. Y en el hospital le dijeron $200. Y este hombre empezó a llorar y empezó como a presentar o a representar lo que las enfermeras y las personas que le iban a cobrar creían que era que él no tenía el dinero para pagar el adeudo, ¿verdad?, que tenía en el hospital.
y le dicen a este hombre, oye, tranquilo, que si usted no tiene el dinero, podemos buscarle una forma, lo importante es que usted está bien. Y él dice, no, el problema no es el dinero, yo tengo $200 y tengo mucho más para pagar. Pero luego de haberme puesto a pensar, $200 por 24 horas de oxígeno, ¿cuánto más le debo a Dios, que me ha dado vida por 80 años y yo respiro todos los días de mi vida por los últimos 80 años? ¿Cuánto le debo entonces al Señor por el aire que he respirado por los últimos 80 años? Y hay veces que tenemos cosas y no nos damos cuenta de lo valioso que son hasta que cadecemos de las cosas, o hasta que visualizamos y analizamos lo mucho que a veces tomamos por alto las cosas que a diario tenemos, pero en verdad las estamos valorando, como el aire que respiramos, como la vida, porque todas las cosas vienen de Dios. Y ya me llamó la atención, ¿verdad? Esto. Pero anyway, alguien que me ponga por ahí, Nahum capítulo 1, versículo 1, y podamos, ¿verdad?, ubicarnos. Bendición, mami, Dios te bendiga. En la lección Nahum capítulo 1, versículo 1. Dios es un Dios justo. Y ya mismito vamos a empezar, vamos a cantar Jesús mi gran amor. Y dice así: es la belleza de tu amor que me eleva tan alto. Es lo profundo de tu mirar que me acerca a ti. No puedo más negar, tu amor me ha cambiado. Ya no soy el mismo que antes fui. A ti te daré lo mejor de mi vida. Mientras haya aliento en mí, te adoraré. A ti te daré lo mejor de mi vida. Mientras haya aliento en mí, te adoraré. Jesús, Jesús, Jesús mi gran amor. Tengo hambre de tu presencia y sed de tu amor. Jesús, Jesús, Jesús mi gran amor. Tengo hambre de tu presencia y sed de tu amor. Es la belleza de tu amor que me eleva tan alto. Es lo profundo de tu mirar que me acerca a ti. No puedo más negar, tu amor me ha cambiado. Ya no soy el mismo que antes fui. A ti te daré lo mejor de mi vida. Mientras haya aliento en mí, te adoraré. A ti te daré lo mejor de mi vida. Mientras haya aliento en mí, te adoraré. Jesús, Jesús, Jesús mi gran amor. Tengo hambre de tu presencia y sed de tu amor. Jesús, Jesús, Jesús mi gran amor. Tengo hambre de tu presencia y sed de tu amor. Amén. La canción decía, ya no soy el mismo de ayer, ¿verdad? Y mientras haya aliento en mí te voy a adorar. Porque la vida que tengo es parte del privilegio de vivir bajo la gracia y obtener la misericordia de Dios, porque Dios hace justicia y Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y de eso vamos a estar hablando hoy, de la justicia de Dios. Pero vamos a hablar también y tocar el tema de lo que son los atributos de Dios. Vamos a hablar acerca de la creación del ser humano, de dónde viene el concepto de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y por ahí vamos a ir para entonces terminar dialogando acerca de Dios es un Dios justo. Amén.
Ahora, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, yo le quisiera leer 3 versículos, considerando el 22, 23 y 24. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22, 23 y 24. Y dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. La Biblia dice que pacientemente esperé yo a Jehová, y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Ahora, en el 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y vamos a hablar de los atributos de Dios, ¿verdad? Parte de los atributos de Dios, y cuando el ser humano fue creado, dice que Dios lo tomó del polvo de la tierra y después sopló aliento de vida sobre de él, para que, ¿verdad?, eso que él formó de sus manos, del barro, de la tierra, tomara vida. Y de su propio espíritu dice que sopló aliento de vida. No vamos a entrar de qué es la composición del ser humano, ¿verdad?, sino que vamos a estar hablando acerca de parte de lo que yo estuve hablando con los jóvenes, acerca de lo que son las emociones. Fue también un estudio bien interesante que yo le di a los jóvenes acerca de las emociones, pero hoy vamos a estar hablando un poco más acerca de Dios, de cómo Dios se expresa y de los sentimientos que tiene Dios, porque sí, Dios tiene sentimientos. Cuando la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, no habla desde el punto de vista físico, no habla que Dios se parece físicamente a mí, sino que Dios tiene este atributo de tener también sentimientos y emociones, no incontroladas como tiene el ser humano, sino en su infinito poder y en su infinita sabiduría, y con todos los atributos de Dios. Dios se alegra, Dios se entristece y Dios también se enoja. Ahora, ¿cómo puede ser esto posible? Partiendo desde el punto de vista, y esto es lo que dicen muchos ateos, que si Dios tiene todos estos atributos, pero Dios es amor, ¿cómo es posible que hayan contradicciones, especialmente en el Antiguo Testamento, acerca de un Dios celoso, de un Dios que se ira, de un Dios que toma venganza? Y no entienden el concepto de que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto es simplemente una introducción. Quiero que entiendan el concepto de que Dios también tiene emociones. No las del ser humano, tiene su propia esencia, ¿verdad? Y nosotros somos un derivado porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Quiero aclarar ese punto. Ahora, pensamiento central. Quien abusa de la paciencia de Dios provoca su indignación. Dios se indigna. Texto áureo. Jehová es tardo para la ira y grande en perdonar, y no tendrá por inocente al culpable. Nahum 1:3. Ahora, el profeta Nahum fue un profeta que Dios levantó aproximadamente unos 150 años luego de que Jonás le predicara a Nínive. No sé si se recuerdan de las lecciones pasadas que estuvimos hablando de Jonás, y estuvimos hablando, ¿verdad?, del verdadero arrepentimiento, estuvimos hablando del perdón, estuvimos hablando de la capacidad de Dios de enjuiciar, pero también de Dios que no se arrepiente, sino que Él siempre cumple su palabra, pero que hay generaciones que se pueden salvar, porque cuando tú te humillas, ¿verdad?, y reconoces dentro de tu condición que tú estás mal, y reconoces que tú necesitas a Dios, y aceptas a Jesucristo como tu verdadero y único Salvador, porque entiendes que tú eres un pecador, Dios tiene misericordia de ti. Y Dios es justo. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Pues el profeta Nahum, Dios lo levanta un aproximado, porque nadie sabe la fecha certera, sino que siempre son aproximados, a menos que tú estuvieras ahí hace 700 años antes de Cristo, que está bien difícil. Dios lo levanta 150 años luego
del profeta Jonás. Sabemos el background de Jonás. Jonás no quería en un principio, ¿verdad?, predicarle a Nínive por un rencor que él tenía en su corazón, pero en un momento dado Nínive era la capital de Asiria y era la potencia en ese entonces, eran los que controlaban el mundo conocido, eran la potencia mundial. A través de la historia han habido muchas potencias mundiales, han estado los medo-persas, estuvieron los babilónicos, estuvo el Imperio Romano, estuvieron los españoles y así sucesivamente, ¿verdad? Los historiadores dicen que las potencias mundiales o las que controlan el mundo nunca exceden o exceden por poco 200 años de poderío y de control. Son bien raras las potencias mundiales que han excedido esos años o se han mantenido más de 200 años en el poder. Y todos los historiadores concuerdan en que cuando una potencia mundial empieza a hacer las cosas en contra de Dios y se desvían de lo que dicen las escrituras y hacen cosas directamente en contra de la palabra de Dios, terminan siendo derrocados. Y esto es historia, esto no estamos hablando de falacia, estamos hablando de historia. Y las que de cierta manera guardan ese respeto a Dios y hasta cierto punto pues prevalecen un poco tiempo más. Ahora vamos a hablar de Nínive. Nínive era la capital de Asiria, que en ese entonces era la potencia mundial dominante, los cuales habían oprimido totalmente al pueblo de Dios. Inclusive los habían llevado a muchos a la esclavitud y habían hecho cosas atroces. Y estaba hablando de que ellos invadían un lugar, y vamos a hablar un poco de historia para que tú veas cuando el ser humano hace cosas atroces a lo que me refiero. Ellos invadían un lugar, tomaban cautivas a las mujeres, las sometían a esclavitud sexual y a trabajo forzoso, igual a los hombres, y los niños, bebés, menores, para subyugar al pueblo y para que ellos mantuvieran un control, los estrellaban en la carretera. Y suena fuerte, pero esto era lo que hacía el pueblo de Asirio, era su costumbre. Ellos agarraban a los niños por las piernas y los explotaban contra el piso, los estrellaban hasta que los mataban y los dejaban ahí tirados. Y suena fuerte, pero esto es lo que se hacía. Ahora imagínate la conducta que ellos tenían, que a Dios le llegó a la presencia de que ya no soportaba esta situación, porque Dios tiene paciencia, pero Dios se cansa de las situaciones y Dios hace justicia. Y levanta a Jonás a llevar palabra en contra de Asiria y directamente en contra de Nínive, porque era su capital, era la ciudad más grande y la ciudad más importante de los asirios. En ese momento, como leímos en las lecciones anteriores, ellos se sometieron, se fueron en ayuno, en silicio y se humillaron. Y esa generación obtuvo la misericordia de Dios y se salvó esa generación. Pero se recuerdan que yo les estaba diciendo que cuando dice la Biblia que Dios cambió de parecer, no es que Él cambió su idea original ni que se arrepintió, sino que pospuso en base al arrepentimiento y en base a su misericordia, porque Dios es justo. Dios no puede hacer algo que es injusto porque Él es amor, Él es justicia, Él es la justicia. Pero ¿qué vino pasando 150 años más tarde de esto? El pueblo de Nínive, los asirios, comenzaron a adoptar otra vez los mismos tipos de conducta y hacer este mismo tipo de cosas atroces que ya le comenté anteriormente. Y Dios vuelve y levanta un profeta para declarar juicio en contra de Asiria y en contra de Nínive. Y ahora es que vamos a entrar a la lección. En el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 1. Nahum fue el profeta que Dios levantó para proclamar juicio en contra de Nínive y en contra de Asiria. Y dice así: profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Y tú dirás, celoso, cuando tú piensas en los celos, y dicen que los celos no son de Dios, y vengador, pensamos en atributos negativos o en condiciones negativas del ser humano. Pero basándonos en el punto de vista que Dios es un juez justo y Dios tiene atributos
que nosotros somos un reflejo de esos atributos. Lo que pasa es que el pecado en el ser humano corrompió la esencia. Dice lo siguiente: Dios es un Dios celoso y vengador. En la palabra dice: mía es la venganza, dice el Señor. Nosotros no somos llamados a juzgar, porque el que juzga es el juez. Y el que juzga todas las cosas es Dios, porque dice la palabra que Dios pesa los corazones. Hay cosas que tú no puedes ver, pero que Dios escudriña a través de su Espíritu Santo, y Él pesa los corazones, Él ve las intenciones. Y Dios es un Dios celoso. Cuando hablamos de celo, en la Biblia, que Dios dice que Dios es celoso, no habla de este tipo de celo enfermizo o dañino que la humanidad tiene, sino que habla de 3 puntos de vista en el cual Él expresa celos, y por 3 razones diferentes, las cuales de cierto punto van de la mano. Dios primeramente es celoso con la gloria, y me voy a explicar. La palabra establece que Dios no comparte su gloria con nadie. Toda la gloria, la honra y el honor le pertenecen a Dios. Él no comparte su gloria con nadie. Quiere decir que cuando el pueblo adquiría dioses ajenos a Él, empezaba a adorar Baales, empezaba a adorar ídolos, Dios se ponía celoso. Cuando tú empiezas a quitarle el lugar a Dios en tu vida, que es el primer lugar, que es el que le pertenece a Dios, y tú empiezas a colocar otras cosas, Dios se pone celoso. Y ese es el primer renglón de cuando habla acerca de Dios, un Dios celoso. El segundo renglón de un Dios celoso y de Dios como representando y expresando celo es cuando su ley, su palabra es quebrantada o es violada. Dios es celoso con sus mandamientos y sus estatutos y con lo que está establecido en la palabra. Cuando la gente empieza a desvirtuar la palabra de Dios, empieza a sacarla de contexto, o empieza con sus acciones y con sus actitudes a hacer todo lo contrario a lo que está estipulado en su palabra, Dios se cela de eso. Y el tercer punto: Dios es celoso con su pueblo. Dice que somos considerados la niña de sus ojos. Dice: hay de aquel que se meta con uno de mis pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es un juez justo y Dios toma venganza. Dice celoso y vengador. ¿Vengador de qué? Y quiero que entiendas algo. Nosotros no podemos clamar por venganza, sino que tenemos que clamar por misericordia. Y esto es algo que muchos cristianos no entienden. Cuando dice mía es la venganza, dice el Señor, es que no haya en tu corazón el anhelo de venganza. Porque muchas veces entendemos: no, yo no me encargo, Dios se va a encargar de ese asunto en contra de tal persona, en contra de tal cosa. Pero ya yo estoy mal desde el punto de vista en que ya yo estoy siendo partícipe de una venganza que no me corresponde porque yo la estoy anhelando. Cuando la palabra dice mía es la venganza es mía, dice el Señor, habla de no solamente el sentimiento de venganza, sí, y la acción también. No solamente habla de la acción, sino también del sentimiento. Porque Dios es justo. Ahora, antes de eso dice que es lento para la ira. Y esa es la parte que tenemos que entender. Muchas veces entendemos que Dios no hace justicia porque Dios es un Dios blandengue. Y mucha gente dice que Dios no puede ser Dios porque Dios deja pasar ciertas cosas, pero otras no. Y mucha gente cree que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y no han entendido el concepto de que en el Antiguo Testamento y en el Viejo Pacto, donde estábamos viviendo bajo la ley y no bajo la gracia, la ley misma nos condenaba y era peque ahora y pague ahora. Como dice el pastor tiene este tipo de concepto y a mí me gusta y me parece interesante. Ahora en el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto, a través de la sangre de Cristo, nosotros vivimos bajo la gracia a través de la misericordia de Dios y de la sangre de Cristo, que nos cubre de todo pecado, y es peque ahora y pague después si no hay un arrepentimiento. Los que nos arrepentimos y caminamos entendiendo que estamos caminando hacia la perfección y con la intención en nuestro corazón genuina de agradarle a Dios, no vamos a pagar después porque Él pagó por todas nuestras culpas. Él pagó todo en esa cruz del Calvario y ya fuimos redimidos de eso. Ahora bien, el que no
exprese un arrepentimiento genuino y encuentre a Dios mientras dice la palabra que pueda ser hallado, en un momento dado, Dios va a hacer justicia y va a tomar venganza. Ahora, partiendo de ese punto, yo no puedo anhelar, Señor, véngate de esa persona que se me tiró el carro en la luz y estaba verde para mí, me tocaba a mí el paso y me sacó el dedo y me gritó y me habló malo. O me chocó y se fue a la fuga. Señor, toma venganza y oro para que algo le pase a la persona. Eso no es de Dios. Yo tengo que orar y decir, Señor, que esa persona tenga un encuentro real y verdadero contigo. Señor, yo te pido que a esa persona no le pase nada por el camino y no pierda su vida sin conocerte a ti. ¿Me entiendes? Porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Ahora, si esa persona continúa en sus acciones y sigue haciéndole daño a los hijos de Dios, Dios va a tomar venganza porque Dios es justo y Dios va a hacer justicia. Y quiero que entiendas ese concepto. Dice, y vuelve y lo repite, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Vuelve y dice, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. A Dios no se le olvida nada. A nosotros muchas veces se nos olvidan las cosas, pero a Dios no se le olvida nada. Tú sabes lo único que Dios borra del récord, como decimos nosotros, tus pecados cuando tú te arrepientes. Él no se acuerda de ellos nunca más. Pero si tú no te arrepientes, Él se va a acordar de ellos. No hay nada que te exima de la justicia de Dios. Ahora, pensamos que estamos exentos de muchas cosas y el problema es que la iglesia hoy en día, y vamos a hablar de iglesia como, no como cuatro paredes, sino como la iglesia, como iglesia, ¿verdad? Muchos movimientos cristianos y muchas ideologías predican a un Dios que no es el Dios bíblico. Predican a un Cristo y a un Dios que no es el Dios que yo conozco en la Biblia. Y les voy a explicar por qué. Solamente te hablan de los beneficios, ¿verdad?, de Dios, y te hablan de todas esas cosas. Denme un segundito. Te hablan de todas esas cosas, ¿verdad? Y te hablan de que Dios te va a dar, de que Dios esto, de que Dios te va a proveer, de que Dios te va a hacer rico, y hablan de todo este tipo de cosas, pero no te tocan el punto de vista donde si tú no te arrepientes, en un momento dado tú vas a recibir la ira de Dios. No te predican que en tu vida tiene que haber santidad, que sin santidad nadie verá al Señor. No te predican que este camino es angosto, no te predican que vamos a sufrir y vamos a padecer, pero al final vamos a obtener la victoria. Esa parte no te la dicen. Ahora, ¿qué Dios están representando ellos? Un Dios de comodidad, un Dios de beneficio, porque el Dios que a mí me muestra la palabra es un Dios que ya envió a su Hijo a morir por nosotros en una cruz del Calvario, y ahora yo me tengo que esforzar y continuar para yo llegar a la meta. Yo tengo que poner de mi parte, yo tengo no que sacrificarme, porque el sacrificio máximo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, sino que yo tengo que perseverar, porque el que persevera alcanza. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Ahora, Dios te bendiga, Richard, ese es mi hermano. Saludos por ahí, a tu esposa también, al nene. El concepto que muchas ideologías están tratando de presentar a Dios es el concepto equivocado. Porque el Dios que estipula la Biblia también es un Dios celoso y también es un Dios que se ira y un Dios que hace justicia. Dice que es lento para la ira, pero no dice que no sea ira. Ahora, ¿por qué Dios es lento para la ira? No es porque Dios es débil, porque la fuerza de Dios se muestra en su misericordia, a través de su amor. Es como mucha gente dice, y muchos ateos también dicen esto, si es verdad que Jesús era el Hijo de Dios y Dios existe, ¿por qué no ha venido Jesús todavía? Si supuestamente iba a regresar y todas estas cosas, y siguen diciendo, porque ellos lo que no entienden es el concepto del amor y la misericordia de Dios. Ellos no entienden que Dios está en su infinita misericordia dándole oportunidades a la humanidad
para que lleguen a su presencia y no se pierdan. Y todos los días, como yo estaba leyendo en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, 22, versículo 23, dice que son hechas nuevas cada mañana sus misericordias. Que sí, que todas las mañanas tú te levantas y Dios te cubre con su misericordia, dándote oportunidades para que tú levantes tus ojos, pero bajes tu cabeza. No sé si me entiendes. Levantes tus ojos y entiendas que hay un Dios e inmediatamente bajes tu cabeza reconociendo que estás mal. Amén. Ahora, dice, indignación. Cuando tú te sientes indignado, y estábamos hablando de la semejanza y los atributos de Dios y cómo fuimos hechos a su imagen y semejanza en base a las emociones. Indignación es sentirte no molesto a nivel de coraje, sino sentirte ofendido de una manera profunda. Dice que se venga de sus adversarios y guarde enojo para sus enemigos. Los enemigos de Dios van a recibir. Capítulo 3, versículo 3, disculpen. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová es tardo para la ira, ya eso lo hablamos, pero es grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Dios no le pasa la mano a nadie. Dios tiene misericordia, pero Dios no le dice al pecador, lo estás haciendo bien. Dios no premia al pecador. Dios tiene misericordia del pecador. Dios tiene misericordia cuando tú haces acciones incorrectas, pero Dios no te las aplaude, ni Dios te las solapa. Dios te las señala con su amor y con su misericordia, pero te deja saber que ese no es el camino correcto. Un evangelio sano y saludable es un evangelio que te muestre lo mal que tú estás, pero con la vertiente de la solución que es Cristo. Porque tampoco podemos predicarle a la gente de que se van a ir al infierno y el infierno arde y tú te vas para allá y te vas a quemar tú y tu familia y todo esto, porque esa no es la predicación correcta, eso no es el amor de Dios. Pero tampoco podemos predicarle a las personas que pueden hacer lo que quieran o lo que les parezca sin tener ningún tipo de consecuencia. El evangelio saludable y sano es el evangelio que te confronta con la verdad, que es Cristo, y te redarguye y te lleva a un arrepentimiento genuino para que puedas ser hecho una nueva criatura. Ese es el verdadero evangelio. Ahora, no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¡Wow! Dice que Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Estábamos hablando en lecciones pasadas acerca de que Dios controla y Dios tiene todo en control, ¿verdad? Estábamos hablando de que las cosas que pasan en la tierra, muchas veces la gente y los científicos tratan de decir que son consecuencias de cosas, de eventos naturales, y todo lo quieren probar desde un método científico. Por ejemplo, un temblor de tierra porque la placa tectónica tal se movió y se acomodó y por eso fue que tembló la tierra. Este huracán fue porque la temperatura subió a tales niveles, bla, 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 y se formó un huracán o el monzón, y todo lo tratan de explicar desde un punto científico y que toda causa tiene su efecto, y es verdad. Pero lo que ellos no entienden es que la Biblia dice que ni siquiera un pájaro cae al suelo, ni siquiera una hoja de un árbol se mueve, ni siquiera nada en esta tierra sucede si Dios no lo permite. Dios está en control de todo. A Dios no se le escapa nada de las manos, y esto es algo bien importante y lo podemos ver en muchos versículos del Antiguo Testamento, donde nos deja ver que Dios tiene dominio y control sobre las fuerzas naturales de la tierra. Dice que Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel entendía que todo lo que ocurría naturalmente en la tierra era o por castigo de Dios o por bendición de Dios. O era por Dios defenderlos de algo, o era por Dios mostrarle un tipo de castigo en base a algo mal que estaban haciendo. Dice, Él amenaza al mar y lo hace secar. Ustedes saben que los mares y el agua, desde el punto de vista científico, la tierra es 70% agua, ¿verdad? 30% tierra. Y dice que Dios amenaza al mar y prácticamente lo hace secar. Y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. ¿Quién contra Jehová? El
Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién contra el Dios de los ejércitos? ¿Quién contra Él? Los montes tiemblan delante de Él. Los montes tiemblan delante de la presencia de Dios. Y los collados se derriten. La tierra se conmueve. Y la gente quiere contener a Dios aquí. Los ateos quieren entender a Dios con esto. La gente quiere manipular a Dios. ¿Tú sabes lo que es eso? Aquí me está hablando de que Dios tiene todo el poder y toda la autoridad, de que los montes tiemblan ante su presencia, de que los collados se derriten, de que la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Y antier yo estaba viendo, en estos días yo estuve viendo una predicación que yo no sé qué tipo de predicación era, porque cuando tú predicas, el concepto de predicar es llevar la palabra para conducirla a un arrepentimiento, llevar las buenas nuevas, eso es una predicación. O para el crecimiento, cuando es un estudio bíblico, para el crecimiento, ¿verdad?, de nosotros, aplicable a su palabra. Para poder aplicar mejor la palabra y nosotros ser más efectivos a la hora de evangelizar. Y tú crecer como persona y como hijo de Dios, para eso es. Ahora, esta mujer, ¿verdad?, título de pastora, o esposa de pastor, una de las dos cosas, estaba relatando antes de su predicación que ellos estaban en un hotel, en un viaje, ¿verdad? Y que sus prendas se le habían quedado y las tenía en la maleta, pero que alguien se las robó de la maleta, unas prendas, no sé qué está hablando, si sortija o arete, o no sé, la cuestión que eran unas prendas, ¿verdad? Y lo irónico es que ella dice que no estaban y que alguien se las robó. Ahora, mira la palabra que ella utilizó, hablándole al Espíritu Santo. Escucha bien. Ella le decía: yo te ordeno que vayas y me busques las prendas. Envía a tus ángeles, haz lo que tengas que hacer, pero yo quiero mis prendas porque eso me pertenecen a mí. Yo declaro que eso es mío. Wow, y yo me quedé. Entonces ahora el Espíritu Santo trabaja para mí. El Espíritu Santo se deja dirigir por mí. Ahora entonces yo tengo la capacidad de yo decirle a Dios qué hacer. A mí me subieron y me bajaron. Yo decía: wow, increíble. Mira, yo les voy a decir una cosa. La Biblia dice y establece que el Espíritu Santo vino a ser el consolador de nosotros, pero nos vino a conducir a toda verdad y justicia. El Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos deja saber dónde estamos bien y dónde estamos mal. Y es nuestro guía, es nuestro GPS. Y Él es la esencia de Dios. El Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo tú vas a ordenarle al Espíritu Santo? ¿Cómo tú le vas a ordenar a Dios que haga lo que tú quieres? ¿Cómo es posible? Yo me quedé en shock. Nosotros somos siervos inútiles ante la presencia de Dios. Y todo lo que somos nada ante su presencia. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Todo lo que podemos obtener, por más que nos esforcemos, es nada en comparación con lo que Dios tiene para nosotros y con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Siervo inútil soy. Nosotros no le damos órdenes a Dios. Nosotros decimos amén. Lo que tú digas, Señor. Amén. Sí, Señor. No podemos decir más nada. ¿O acaso el siervo es más grande que el amo? Porque la palabra Señor, el Señor es prácticamente amo. Y está hablando desde el punto de vista en el griego de un amo que tiene esclavos. Mira qué cosa. No estamos hablando del punto de vista de que el siervo hace lo que quiere. No, estamos hablando de que nosotros somos esclavos de Cristo, pero de una manera saludable. Porque Él conoce lo mejor para nosotros y Él nos ama de tal manera que no nos hiere y lo que hace es bendecirnos. Ese es el concepto. Yo no puedo darle órdenes a Dios ni al Espíritu Santo. Eso no es bíblico, hermano. Ahora, Dios tiene todas estas capacidades y muestra su poder y su autoridad en los elementos de la naturaleza. Porque la tierra entera se conmueve ante su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. Versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿A quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Ardor de su enojo. Lea Génesis capítulo 19 y me va a entender.
En Génesis, el capítulo 19 de Génesis, habla de Sodoma y de Gomorra. Sodoma y Gomorra y otras ciudades. Dice, ¿quién quedará en pie? En el ardor de su enojo. Cuando tú llevas esta palabra al griego, ardor habla del concepto de cuando tú te quemas con fuego. Vamos a decirlo entonces desde otro punto de vista. ¿Quién quedará en pie ante el fuego del enojo de Dios? En Sodoma y Gomorra descendió fuego y azufre del cielo. Increíble pero cierto, y fue así. Inclusive hay científicos que fueron y estudiaron el terreno y encontraron azufre y encontraron piedras derretidas que solamente se encuentran dentro de los volcanes o en las fajas de los volcanes, pero para su sorpresa ahí no hay volcán ni siquiera 4.000 millas a la redonda. No hay volcanes, no hay lava, ahí no hay nada. Entonces, ¿cómo se explican eso? Ellos no tienen explicación. Y el problema es que el ser humano siempre quiere explicar las cosas y buscarle la lógica con la mente. Pero a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo a través de la fe. Su ira se derrama como fuego, Sodoma y Gomorra, y por él se hienden las peñas. Se hienden las peñas. Se abre la tierra. Por Dios, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Dios conoce a los que confían en él. Si tú tienes tu confianza depositada en Dios, Dios sabe que tú confías en él. Dios conoce lo suyo y es fortaleza en el día de angustia. En los días difíciles de tu vida, cuando tú estás angustiado, cuando te sientes triste, cuando te sientes desmayar, cuando te sientes que no sientes la presencia de Dios, cuando te sientes solo, cuando te sientes abatido, en esos momentos es que tú tienes que entender que Jehová es bueno y que es tu fortaleza. ¿Y para qué una fortaleza? Vamos a hablar del concepto militar. Una fortaleza es una edificación donde militarmente hablando y en momentos de guerra y de vulnerabilidad, las personas que están combatiendo o los soldados, cuando el campo de batalla está encendido y ellos están perdiendo, se llama retirada. Alguien llama retirada. El capitán dice, vamos a retirarnos. ¿Y a dónde se retiran? A la fortaleza. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando están perdiendo la batalla, cuando sus fuerzas están menguando, cuando ya no pueden continuar, porque no están ganando y están perdiendo y están a punto de morir, ellos se retiran, retirada a la fortaleza, y se meten en ese lugar y las puertas son cerradas y el enemigo no puede entrar porque es una edificación sólida la cual los protege a ellos. Espiritualmente hablando, ¿qué significa? Jehová es bueno, pero es la fortaleza en los días de angustia. Cuando tú estás batallando, cuando tú estás en el campo de batalla, que es tu vida, tu diario vivir. El campo de batalla es ese lugar donde cuando salimos del templo, de recibir y prepararnos, tú tienes que ir hacia allá afuera a bregar con un montón de personas que no conocen a Dios, con un montón de gente que el enemigo utiliza para acabar con tu vida, para sacarte de quicio, para entorpecer la obra de Dios en tu vida. Ese es el campo de batalla. Y tú tienes que pelear la buena batalla de la fe y tienes que luchar día a día confiando en Dios. Pero cuando llega un momento donde tú te sientes hasta el cuello, donde ya tú no puedes más, tú tienes que recordar que tú te retiras a tu fortaleza, que te entras en la presencia de Dios, que tú dices, Señor, heme aquí, cúbreme con tu gracia, cúbreme con tu amor, y depositas toda tu confianza y te sumerges en la presencia de Dios. Entras a la fortaleza porque Él es tu fortaleza en el día de angustia. Y espero que lo hayan entendido mejor. En esos momentos difíciles de tu vida, Él es tu fortaleza. 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Dios hace justicia. Dice que los va a perseguir y tinieblas perseguirán a sus enemigos. La oscuridad los persigue. 14. Mas acerca de ti mandará Jehová. Mira, ahora vemos el juicio justo de Dios a los enemigos y a los que estaban en contra del pueblo de Dios y los que nunca se arrepintieron. Y estamos hablando de Nínive. Estamos hablando de que Nínive nunca se arrepintió.
Se arrepintió en un momento dado con la prédica de Jonás, pero volvió a hacer lo malo, y Dios entonces dijo: lo que yo había dicho como quiera se va a cumplir, y a través del profeta Nahum emitió juicio, y Nínive fue destruido, y los asirios fueron arrasados en su totalidad, al punto tal de que nunca se volvió a levantar ese imperio. Dice que no iba a haber memoria de ellos, y cuando habla de memoria de ellos no habla de que en la historia no se encuentra, sino del poderío, y nunca iban a ser los mismos, y nunca se levantó. Nunca se levantó. Ahora, Dios hizo justicia, porque Dios es un juez justo, y acabó con Nínive y acabó con los asirios, pero le extendió una mano de amor y de misericordia dentro del juicio en beneficio a su pueblo. Y dice el 14: mas acerca de ti mandaré Jehová, que no quede memoria de tu nombre. Habla de los asirios. De la casa de tu Dios destruiré esculturas y estatuas de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Está hablando de los dioses, de todas esas cosas. Yo acabaré con todo eso. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Versículo 15. Aquí está hablando de la bendición. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti la maldad. De ti el malvado pereció del todo. Dios hizo justicia. Judá estaba siendo aplastada por los asirios y por Nínive, y Dios envía al profeta Nahum a emitir juicio, y se levantó otra potencia mundial y arrasó a los asirios y se los quitó de encima al pueblo de Judá. Ahora Dios le está extendiendo este bálsamo al pueblo de Judá y les dice: aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, Nahum, del que anuncia la paz. Mira qué cosa, Nahum estaba anunciando que iba a ser destruido, pero estaba anunciando paz para el pueblo de Judá. Y le dice: celebra, oh Judá, tus fiestas. Mira, eres libre ahora de hacer fiesta y de celebrar. Ponte gozoso. Y el que hace fiesta porque está contento, porque tiene algo que celebrar. Cumple tus votos. Y no vamos a hablar de los votos, estamos hablando de... en el Antiguo Testamento se hacían votos. Ahora la Biblia en el Nuevo Testamento dice que no tenemos que hacer votos a Dios, sino que tienes que simplemente que tú sí seas sí y tú no seas no. Que es mejor ni siquiera prometerle a Dios nada, sino que hagas las cosas sin prometerle, porque malo es prometerle y no cumplirle, ¿me entiendes? Jesús establece que tú sí seas sí, que tú no seas no. Pero no vamos a hablar de eso. Sino porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Los asirios, Dios los arrasó en su totalidad en ese momento, y Judá fue libre. Ahora, espiritualmente, ¿qué me dice eso a mí? Dios es un Dios justo, ¿verdad? Ya establecimos que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y por eso Dios representa atributos que los seres humanos tienen, pero no de la misma manera, porque Dios es un juez justo. Y la justicia del hombre no es la misma de Dios. Mismo David lo decía, que júzgame tú y no los hombres, porque la justicia de los hombres no es verdadera. No es justa en realidad, sino que eres tú el justo. Tú eres el juez justo. Entendemos que a través de la justicia de Dios, Dios te bendice cuando tú le sirves de verdad. Cuando tú te mantienes confiado en Él. Cuando en los momentos de angustia tú lo tomas como tu fortaleza. Dios hace justicia y Dios te bendice. Establecimos también que Dios es celoso, y hablamos de los tres conceptos y los puntos de vista donde Dios es celoso. Dios es celoso con su palabra, con su ley, con lo que Él estableció. Dios es celoso con su gloria, porque la gloria solamente le pertenece a Dios, y Dios es celoso con su pueblo, lo que es de Dios. Dios es celoso con eso, y tú le perteneces a Dios. Y todo el que se levante en tu contra, y todo lo que se levante en tu contra, simplemente ora a Dios por misericordia y clama a Él, que Él te va a hacer justicia, pero va a ser la justicia de Dios y no la tuya, tomando en cuenta que Dios es amor. Si Dios no hace algo inmediatamente, no es porque Dios es débil, es porque Dios es amor, y su infinita misericordia está extendiéndose para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que la humanidad llegue a un arrepentimiento. Y por eso es que Cristo todavía no ha venido, por eso es que la iglesia todavía no ha sido levantada, porque Dios quiere y está esperando que todas las personas que se van a llegar a sus pies lleguen. Dios no quiere que se pierda nadie.
No podemos ser egoístas en esto. Pero también tenemos que entender que la soberanía de Dios no solamente se expresa y se muestra en la naturaleza y en los eventos naturales, sino que también tenemos que entender que Dios es todopoderoso y es soberano, y nosotros no podemos darle órdenes, sino que simplemente tenemos que obedecerlo con humildad en nuestro corazón, entendiendo que Él está por encima de todo. Hermanos, yo espero que les haya gustado pues la clase. Los temas son temas interesantes. Hemos estado hablando de los profetas menores y todas estas cosas, y me gustaría, ¿verdad? No para mi beneficio, sino para el beneficio de todos mis hermanos, que pudieran pues conectarse aún más todos, pues en base a los números. Yo sé que falta mucha gente por ver estos mensajes, y sé que pues para la gloria de Dios luego muchos lo ven, pero vamos a seguir orando, ¿verdad? Para que todos continuemos recibiendo, ¿verdad?, la palabra de Dios, que es necesaria en nuestras vidas. Para los que no me conocen, mi nombre es Jonathan Trinidad, pertenezco a la iglesia Las Buenas Nuevas de Norwich, ubicada en la 230 de la Hunter Road, y mi pastor es el pastor Jorge Morales, junto con su esposa Wanda Morales. Y nada, estamos allí pues para ser bendecidos y para bendecirte también. Si te quieres congregar junto con nosotros, en base a lo de la situación del COVID-19, estamos teniendo 2 servicios divididos para manejar la cantidad de personas. El primer servicio empieza a la 1 de la tarde hasta las 2 de la tarde. Luego hacemos un clean up y empezamos el otro servicio de 3 a 4. Siéntete bienvenido de congregarte junto con nosotros, ya sea de 1 a 2 o de 3 a 4. Y te vamos a recibir con los brazos abiertos, y yo sé que vas a recibir palabra y vas a ser bendecido de parte de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, te adoramos y te bendecimos, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido más que bueno, Señor, porque tu misericordia, Señor, se ha manifestado, Señor, en nosotros. Porque como dice tu lección, tú eres el juez justo, Señor, y nos bendices de una manera especial, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por mis hermanos, mi Dios. Yo te doy gracias por la palabra, Señor. Y yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, continuando, mi Dios, llevándonos de la mano, Señor, a través de tus escrituras, para que podamos ser efectivos, Señor, y eficaces a la hora de llevar tu palabra, mi Dios. Pero también nosotros, Señor, empezar a moldear, Señor, y a caminar, Señor, de acuerdo a tu voluntad, para que nosotros podamos convertirnos en agentes de cambio y de reconciliación, para así poder dar por gracia, por lo que por gracia hemos recibido, Señor. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Nada, hermanos, nos vemos. Hasta aquí mi parte, y Dios les bendiga.